La tiroides está entre los órganos más interesantes de todo el cuerpo. En este video vamos a ver qué es el bocio simple, cuáles son sus características, cómo se diagnostica y cómo se trata. Las características principales del bocio simple son las siguientes. En primer lugar, el aumento de tamaño de la glándula es difuso, o sea, no se sienten nódulos o masas específicas, sino que se agranda toda la glándula por igual. Además, es importante que la función tiroidea sea normal, es decir, que el paciente no esté ni hipotiroideo ni hipertiroideo, ya que el bocio simple lo que hace justamente es compensar la función tiroidea. Las causas no pueden ser ni inflamatorias ni tumorales, ya que en el caso de que sea inflamatoria, estaríamos hablando de una tiroiditis, y en el caso de que sea tumoral, de tumores benignos o de cánceres de tiroides. Por último, es útil recordar de que hay dos grandes grupos de bocios simples. Según la cantidad de gente que se afecta en una determinada región, podemos tener el bocio esporádico, que ocurre en pocas personas, y por otro lado tenemos al bocio endémico, que se manifiesta en más del 5% de la población. Es decir, que una de cada 20 personas en esa región tienen bocio, y eso se ve sobre todo en zonas donde hay bajo consumo de yodo o donde se consume algún alimento del grupo de los llamados bociógenos, que son alimentos que por alguna razón, por ejemplo, interviniendo en la absorción o utilización de yodo por parte de la tiroides, aumentan el riesgo de tener esta enfermedad. Ahora veamos cómo es la clínica del bocio simple. Con respecto a la clínica, es importante resaltar que el bocio simple no da clínica relacionada a las hormonas tiroideas, es decir, no da clínica ni de hiper ni de hipotiroidismo. La clínica que da, en todo caso, es por su efecto de masa en el cuello, que puede comprimir varias estructuras y ahí causar síntomas en el paciente. Como por el cuello pasan las estructuras que sirven para respirar y para tragar, entonces es deducible que los principales síntomas tendrán relación con estas acciones, es decir, serán la disfagia y por otro lado también la disnea, o sea, dificultad tanto para tragar como para respirar. Un signo característico es el signo de Pemberton, en donde al elevar los brazos al paciente se le congestiona la cara, es decir, se le llena de sangre y hasta puede llegar a desmayarse. Esto es porque al elevar los brazos se comprimen aún más los vasos del cuello y eso hace que no haya retorno de la sangre y por eso se acumule en la cara por un lado y hace que el paciente pueda sincopar por el otro. Acá tenemos una imagen del signo de Pemberton. Ahora veamos cómo es el diagnóstico y el tratamiento del bocio simple. Para diagnosticar un bocio simple, basta con reconocer la clínica típica en el paciente, es decir, el agrandamiento difuso de la glándula tiroides que se ve un poco, pero sobre todo se palpa. Y además, hoy en día son fundamentales las pruebas de imagen, sobre todo la ecografía, donde se podrá ver mediante ultrasonidos si el bocio es simple, es decir, difuso, o si es multinodular o de otra conformación. Por otro lado, es importante que siempre que se diagnostique un bocio se pidan anticuerpos antitiroideos para descartar a una enfermedad autoinmune de la tiroides que esté, por ejemplo, en su fase eutiroidea, porque recordemos, el bocio simple requiere para su diagnóstico que las hormonas tiroideas estén en niveles de normalidad. Entonces, el principio que se usa para decidir cómo tratar el bocio es, en primer lugar, separar a los pacientes en dos grupos, según sean sintomáticos o asintomáticos.
Si los pacientes son asintomáticos, existen varias posibilidades terapéuticas. En primer lugar, y lo más frecuente, es simplemente considerar la observación y la vigilancia, es decir, no tocar a la glándula, dejarla tal cual está, ya que de por sí, un bocio simple no tiene ningún riesgo si es asintomático, y sabemos que todos los tratamientos siempre tienen de por sí algún riesgo. Ahora, si por alguna razón se quiere tratar de igual manera un bocio asintomático, ya sea por preferencias del médico o del paciente, existen igualmente algunas posibilidades terapéuticas. Por ejemplo, si el bocio fue producto de un déficit de yodo, un tratamiento es suplementar la dieta con sal yodada, y de esa manera muchos bocios hacen regresión y normalizan el tamaño de la tiroides. En otros casos, se puede dar también levotiroxina, y por un mecanismo de retroalimentación negativa, hace el mismo efecto que el yodo, es decir, puede regresar el tamaño de la tiroides. Y otra posibilidad es la de dar yodo radiactivo, que es un yodo que se consume y luego, al llegar a la tiroides, hace destrucción del tejido y de esa manera también puede achicar el tamaño de la glándula. Por otro lado, si el bocio es sintomático, está indicada la cirugía de manera directa, ya que los síntomas pueden ir progresando, pueden no regresar con los tratamientos conservadores y pueden ser peligrosos, sobre todo el riesgo de obstrucción respiratoria. En ese caso, la cirugía que se suele hacer es la tiroidectomía subtotal, en donde se deja un remanente de glándula que en general puede ser suficiente para mantener niveles normales de hormonas tiroides, aunque de ser necesario, luego se puede suplementar con T3 y T4. Espero que este video te haya gustado, suscríbete si fue así y nos vemos en el próximo.